Muchas gracias, señora presidenta. Desde Izquierda Unida ratificamos nuestro apoyo a esta moción de censura y creemos que este Gobierno debe ser censurado por al menos tres razones. La primera, porque es un partido político corrupto que está destruyendo las bases de la democracia. La segunda, porque es el instrumento que permite que en nuestro país manden quienes no se presentan a las elecciones, es decir, la oligarquía. Y la tercera es porque, en consecuencia de estas dos anteriores, lo que se está produciendo en nuestro país es un incremento de la desigualdad, de la precariedad y de la explotación sobre las clases populares de nuestro país. Y, a nuestro juicio, todo eso justifica, desde luego, la necesidad de un gobierno alternativo. El señor Mariano Rajoy dijo ayer aquí que esta moción de censura era una ofensa al pueblo español, lo dijo literalmente. Y a mí me recordó aquellas declaraciones del también entonces presidente Mariano Rajoy con respecto a una querella que pusimos, entre otros, desde Izquierda Unida contra el Partido Popular, es decir, contra Bárcenas y contra algunos dirigentes del Partido Popular, para empezar a descubrir lo que había detrás de la trama de corrupción del caso Bárcenas. Entonces, el Partido Popular salió claramente a la defensiva, dijo que la querella de aquel momento era una ofensa al pueblo español e incluso anunció una querella, no contra Bárcenas, contra Izquierda Unida por haber presentado a su vez la querella, dando muestras claramente de su intento de obstaculizar la realidad. Gracias a esa querella, que nos permitió conocer los entresijos del Partido Popular, se han acreditado, y digo acreditado, porque no se trata de indicios ni de pruebas, sino ya directamente de cosas que se han acreditado en los juzgados. Se acreditó, por lo tanto, apuntes contables que tenía el señor Bárcenas, decenas de apuntes contables del señor Bárcenas, y se acreditó también la caja B. Por lo tanto, lo que ha quedado constancia en nuestro país en los últimos años es que el partido político que soporta al Gobierno tenía una caja B en la que metían dinero las grandes empresas de nuestro país a cambio de, probablemente, concursos públicos o, como mínimo, tratos de favor. Y esto no son simples lucubraciones, son directamente hechos comprobados y acreditados en los juzgados. Precisamente, desde Izquierda Unida participamos en la querella Bárcenas, en la querella al caso de Toledo, que le afectaba a la señora Cospedal, en la querella recientemente de Lezo y en la querella de los ordenadores de Bárcenas. En los ordenadores de Bárcenas, en Génova 13, había información y pruebas de la corrupción del Partido Popular. El Partido Popular destruyó hasta 35 veces los discos duros, formateándolos. Por lo tanto, hubo un juicio que ha permitido que el Partido Popular, ya no cualquier dirigente aislado, sino el Partido Popular haya sido imputado enteramente. El Partido Popular es un partido político, el primero en la historia de nuestro país, imputado como organización por la destrucción de prueba y por obstaculizar la búsqueda de la verdad. Esto nos trae a dos cosas. La primera, cómo el Partido Popular, obstaculizando la búsqueda de la verdad, también quiere cargarse ahora la acusación popular, que es la figura jurídica que hemos utilizado desde Izquierda Unida junto con otras organizaciones para querellarnos contra el Partido Popular. Y el Partido Popular ahora quiere acabar con esta fórmula. Y la segunda, cómo el Partido Popular sabe que aquellas personas como Bárcenas o como Correa, que tienen información suficiente para hacer caer aún más al Partido Popular y para que la ciudadanía conozca la verdad, el Partido Popular ha maniobrado para pactar con Bárcenas y con Correa. No solo por los hechos comprobados de que Bárcenas denunciara primero la destrucción de pruebas y después, casualmente, retirara esa acusación y empezara a bajar el tono contra el Partido Popular, sino por el hecho comprobado de que abogados del Partido Popular visitan a Correa y a Bárcenas antes de que cambien de estrategia de defensa estas personas corruptas. Se llama la ley de la omertà, la ley del silencio, para evitar que entre corruptos se autodestruyan mutuamente. Y esto es lo que ha hecho el Partido Popular. Esa caja B servía para que las grandes empresas, la oligarquía de este país, financiara al Partido Popular. Eso está acreditado. Empresas como OHL, SACIR, Sando, FCC o Mercadona se han acreditado que financiaron ilegalmente al Partido Popular. Todavía está por ver qué ocurre si era cohecho o tráfico de influencias. Desde luego, había un trato de favor. Un trato de favor que se comprueba cuando vemos que cuando se rescataron las autopistas de peaje, resulta que casi todas ellas estaban en los papeles de Bárcenas. No es casualidad que incluso el ejemplo paradigmático sobre el que ya hemos hablado en el día de ayer, OHL y su fundador, Villar Mir,
fueran quienes anunciaran el rescate de las autopistas antes incluso que el Ministerio de Fomento, revelando la naturaleza real del Partido Popular y de su gobierno. OHL, un fundador, Villar Mir, una persona y alta dirigente del franquismo, que fue oligarquía en la dictadura y que siguió siendo oligarquía en la democracia. Una de las personas educadas bajo el franquismo y bajo la cultura de poner dinero encima de la mesa, una cultura de la impunidad que todavía persiste, gracias a la cual el Partido Popular al mismo tiempo mantiene esta trama de corrupción en nuestro país. Creo que es importante reconocer que la corrupción tiene dos caras. Tiene la cara del corruptor y la cara del corrupto. ¿Por qué? Porque hay un poder público y un poder privado. Pero también la corrupción tiene dos formas. Tiene la forma ilegal, de la que hemos estado hablando especialmente en el día de ayer, pero también tiene la forma de la corrupción legal. Si corrupción significa detracción de recursos públicos para beneficio de intereses privados, corrupción no es solo Bárcenas, ni Lezo, ni la Púnica, ni todas las que se citaron ayer. Corrupción también son las privatizaciones, las reformas laborales y todo tipo de políticas que el Partido Popular utiliza para empobrecer a la mayoría social y a las clases populares, aunque sea dentro de la legalidad. Esto es importante. Esto es importante porque privatizaciones ha habido muchas en nuestro país. Telefónica, Endesa, Repsol, Argentaria y muchas otras, más de 100 privatizaciones de grandes empresas hechas por gobiernos, sobre todo del Partido Popular, aunque también por gobiernos del Partido Socialista, vendidas a la misma oligarquía que son los amiguetes de los que hemos estado hablando durante estos días. Esas privatizaciones, en el fondo, es una forma también de saquear los recursos públicos, porque de repente el negocio deja de ser una fuente de ingresos para nuestro país y empieza a ser una fuente de ingresos solo para unas pocas personas muy significadas en el entorno del Partido Popular. Por eso, llama la atención de que en los últimos años apenas se haya hablado de lo que ocurrió con Endesa, y ya no me refiero solo a la privatización, sino al saqueo que ha ocurrido en los últimos 2 años, por los cuales Endesa ha sido directamente desguazada y por una operación financiera que llevó a 14.000 millones de euros. Endesa dejó de ser en su momento una empresa pública para ser finalmente un recurso especulativo al servicio de capital encima extranjero. Y eso el gobierno de este partido, el Partido Popular, que suele decirse patriota, suele decirse nacionalista, realmente no dijo absolutamente nada frente a un saqueo de estas características, un expolio de estas características, quizás porque estaba ocupado privatizando otros servicios y otras fuentes de recursos públicos, como era AENA, o estaba haciendo reformas laborales que son las que explican cómo la participación de los salarios en la renta ha ido cayendo cada año de forma sistemática, incrementando de esa forma la explotación sobre la clase trabajadora de nuestro país. Creemos que es fundamental que se entienda algo. Nuestro país tiene, en términos económicos, unos problemas de ingresos, no de gastos. Y cuando hablamos de ingresos, hablamos, por lo tanto, también de las fuentes, no solo de las impositivas, sino de las empresas públicas que han sido privatizadas. Es una forma de desamortización social sobre la mayoría social, que hace que una oligarquía siga enriqueciéndose posteriormente. Si a eso le sumamos la amnistía fiscal del señor Montoro, denunciada sistemáticamente desde el año en el que se puso en marcha y ahora con una sentencia del Tribunal Anticonstitucional que por lo menos nos da la razón diciendo que es contraria a la Constitución, algo que le hemos dicho muchas veces al señor Montoro, lo que tenemos es un paisaje desolador. Es un paisaje donde el Partido Popular saquea las cuentas públicas por mecanismos ilegales, corrupción ilegal, pero también por mecanismos legales y mecanismos dentro de la Constitución, lo que nos deja claramente ante una conclusión. No es un problema de manzanas podridas, no es un problema de individuos concretos con moralidad perversa, no es ni siquiera un problema del partido político en cuestión, sino que es un problema del régimen político, del sistema político que mantuvo intacto la cultura de la impunidad del franquismo y mantuvo a la oligarquía corrupta del franquismo, que se enriqueció sobre la base de la represión contra los demócratas, la mantuvo intacta y poderosa, permitiendo que encima siguiera enriqueciéndose durante la democracia. Si no, no se comprende. Si no, no se comprende de verdad en nuestro país cómo una persona, otro oligarca, y no estoy haciendo aquí una enumeración que podría hacer casi interminable, porque los compañeros Irene y Pablo lo hicieron ayer de forma magistral, pero voy a añadir uno más que no se citó ayer.
La familia Demetrio Carceler, ministro franquista, cuyos hijos heredaron la fortuna en forma de empresas y recursos hecha durante la dictadura franquista, fueron acusados hace muy poco tiempo de fraude fiscal por 100 millones de euros. La Fiscalía pidió más de 45 años de cárcel. ¿Y sabemos qué pasó? Pasó que pactaron con Hacienda. Pactaron con Hacienda el pago de una multa de 96 millones de euros, con lo cual todavía le sale un saldo a favor por haber robado y se le perdonó entrar en la cárcel. ¿Qué significa? Que si en este país eres oligarca o amigo del Partido Popular, no entras en la cárcel, porque el sistema está podrido. No es solo el Partido Popular el que está podrido, es el sistema económico.